del pueblo fue bombardeado durante la guerra o en la posguerra? No, Almansa nunca fue, mi abuelo me cuenta de que Almansa nunca fue bombardeado, nunca pasaban, decían que ellos decían, pasaban los aviones, tocaban las sirenas y nos escondíamos todos. Pero no, lo que llegara a bombardear en Almansa no se llegó a bombardear. En Albacete sí, en Capital sí, pero en Almansa no se llegó. Pasaban los aviones, pero pasaron siempre de paso. Entonces, Almansa no llegó a bombardearse nunca. ¿Una de fusilamiento? Sí, eso sí, antes, durante la guerra y después de la guerra también. Fue tanto los unos primero vinieron los rojos y fusilaban a los otros, a los de Franco, y luego los de Franco venían y fusilaban a los rojos, como decían. Entonces, tanto antes como después, sí fue una zona en la que se fusilaba a la gente, se le sentenciaba a muerte de aquella manera, unos juicios un poco así entre comillas, en el que decían, tú has estado con fulanito de tal, que es rojo, que es de izquierdas, pues ahora, sentenciado a muerte. Los tenían en una prisión, que era una cárcel que había aquí, que era un convento antes, lo hicieron cárcel, y allí tenían a la gente y luego ya cada día, cada madrugada, sacaban a unos cuantos, a los que estaban sentenciados, se los llevaban a la puerta del cementerio y allí los fusilaban. A lo mejor a 8 o 10 personas cada 2, 3 días. Pero toda aquella gente que estaba sentenciada a muerte sabían que antes o después se los iban a llevar y los iban a matar. ¿Eso era algo que sabía todo el pueblo o se lo contó su abuelo porque tuvo algún contacto con ese mundo? No, mi abuelo lo contaba porque en el camión donde llevaban la basura, donde recogían la basura, en el camión que recogían la basura, ahí cogían a los prisioneros y los metían dentro del camión de la basura. Los llevaban a todos esposados, los llevaban a todos atados y los echaban en el camión y se los llevaban a lo mejor a las 5 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, antes del día que amaneciera, pues entonces se lo llevaban a la puerta del cementerio y lo fusilaban. Y él lo conocía por eso, pero todo el mundo lo sabía, que eso estaba pasando. Lo que pasa es que él fue más testigo por las circunstancias de que él era uno de los que llevaba el camión, en donde luego trasladaban a los prisioneros. Entonces, por eso lo sabe por sí mismo, porque lo vio, no es que se lo contara. Supongo que fue un recuerdo bastante desagradable para su abuelo. Él siempre contaba que aquello no se podía soportar y que iba a llegar el día que les iban a dejar llegar a decir que ellos no iban, porque ellos lo único que hacían era llevar el camión. Pero claro, tenían que estar. Pero también por el miedo a que a ellos les siguieran cualquier cosa, pues tampoco querían negarse. Entonces, no sabías lo que era peor, si o negarse o no negarse. Porque si no te negabas, te encontrabas el panorama que te encontrabas, lo desagradable de la situación. Y si te negabas, lo mismo te podían a ti decir, pues, ¿qué pasa? ¿Que eres como ellos? Pues entonces también por miedo la gente tampoco hablaba, porque eran tiempos malos y la gente no hablaba, se tenía muchísimo miedo. Por cualquier motivo, por cualquier palabra, ha dicho, este fulanito me ha dicho que es que la ha hecho, o ha dicho, o ha dejado de hacer. Pues es que nada más que por eso pues te podían buscar un problema. Entonces la gente no hablaba, no opinaba, no. Fuera de lo que era el ámbito familiar, no se comentaba nada. Y nadie decía, es que yo soy de izquierdas o soy de derechas. Antes no lo podías decir, porque sabías lo que te podías encontrar. Por lo tanto, en lugares de importancia del pueblo se destaca sobre todo la pared del cementerio, porque era donde se almacenaba el pelotón de fusilamiento, la antigua cárcel donde ingresaban todos los... El convento de las Agustinas, que era la antigua cárcel,
y había un hospital de sangre también, que decían, y donde traían a los heridos de toda la zona, porque decían que hacían transfusiones de sangre en este hospital. Entonces en aquel tiempo tampoco se veían muchas cosas y tampoco había muchas cosas para curar ni para hacer, entonces traían a gente de muchos sitios para tratarlos aquí. Era un hospital cualificado únicamente para los soldados, para hacerles transfusiones de sangre. Exactamente, pero, es lo que más hacían. Pero no todo el mundo podía acceder a ese hospital, ¿o sí? No, era solamente la gente que estaba en guerra y la gente, los soldados, ese era un hospital militar, no era un hospital para todo el mundo. La gente del pueblo, entonces, ¿qué tipo de recursos sanitarios podían usar? Pues había médicos del pueblo, pero que se ocupaban no a nivel de hospitalario, sino a médicos particulares, médicos de familia, que por ejemplo si te ponías enfermo, pues sí, te llevaban al médico, había médicos del pueblo en los que se trataban a la gente del pueblo, pero eso era un hospital militar, eso no era un hospital era exclusivamente para eso. De hecho estuvo en ese tiempo y luego ya desapareció. Ahora por supuesto no existe nada de eso.